Hola a todos. En este video vamos a ver cómo se construye una tabla de amortización para una serie variable o gradiente de tipo geométrico. En este caso, lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado para conocer de qué se trata la situación. El enunciado dice así: una persona desea invertir al final del año 850,000 pesos en un fondo que le reconoce un interés del 13% efectivo anual durante 12 años. Cada año invierte un 3,5% más que el año anterior. Nos piden calcular el valor acumulado por esta persona si deja el dinero invertido hasta el final del año 15. Veamos a continuación el gráfico para entender un poco más de qué se trata esta situación o este problema. Como podemos ver en el gráfico, la persona al final del año 1 hace una consignación de 850,000 pesos. Esto lo va a realizar durante 12 años, teniendo en cuenta que cada año el valor de esa cuota va a aumentar el 3,5%. Pero en ese año 12 la persona no decide retirar el dinero, sino que por el contrario lo deja consignado en ese fondo para que siga generando rendimientos y al final retirarlos en el año 15. La pregunta es, cuando retiro todo ese dinero, ¿cuánto tengo al final de ese periodo? Teniendo en cuenta que el fondo me reconoce una tasa de interés del 13% efectiva anual. Vamos a construir la tabla de amortización a continuación. Primero, proyecto los periodos, que en este caso son 15 años. Segundo, programo las cuotas, teniendo en cuenta que la primera cuota tiene un valor de 850,000 pesos. Tercero, programo el crecimiento de las cuotas, que en este caso es un crecimiento del 3,5% cada periodo. De tal manera lo puedo calcular multiplicando el valor anterior por 1 más el crecimiento de 3,5%. De esta manera lo puedo proyectar hasta el periodo final y eso me dará todo el comportamiento. Sin embargo, debo tener en cuenta que las cuotas o los abonos que hace esta persona los hará solamente hasta el año 12, como se muestra en el gráfico. Por tal razón, en el periodo 13, 14 y 15 no tengo que realizar pagos y lo que debo hacer es definir para estos periodos un valor de cuota equivalente a 0. Luego de eso, tenemos que construir las columnas de interés, capital y saldo. Vamos a iniciar por el saldo. Como se trata de un caso de ahorro, el saldo en el periodo 0, pues aún no se tiene ningún dinero abonado, por tal razón partimos de 0. Luego de eso, en el periodo 1, como los pagos se realizan al final de los periodos y los saldos también se realizan al final de los periodos, vamos a tener que en el periodo 1, al final se hace una consignación de 850,000 pesos. Y como el saldo también es al final, pues justo en ese momento aún no se han generado intereses, por lo cual el saldo tendrá un valor equivalente a los mismos 850,000 pesos de la cuota en el año 1. En el segundo año, ahora sí se generan intereses. Estos intereses se generan sobre el saldo anterior, los cuales puedo calcular multiplicando el saldo anterior por la tasa de interés que me genera el fondo, que es 13% efectivo anual. Luego de eso, el capital, que es el dinero que se va a ir al saldo, va a ser la cuota que estoy consignando en el periodo más los intereses que se generan del saldo anterior. Esto me da un valor de 990,250 pesos en el periodo 2. Y el saldo al final será el valor anterior más el capital que se suma o que se genera en dicho periodo. De esta manera podremos ya desplegar los intereses sin ningún problema. El capital también lo podemos generar y el saldo también lo podemos generar. Analicemos la tabla nuevamente. Tenemos entonces unos intereses que se generan cada periodo de acuerdo al saldo anterior, ¿cierto? Como lo podemos ver en pantalla, se van generando estos saldos por cada periodo y tenemos un capital que siempre va a ser el valor de la cuota de dicho periodo más los intereses que se generan en el periodo que se esté analizando. Veamos qué pasa al final del periodo 12, al final del año 12.
Entonces, al final del año 12, la persona realiza la consignación de una cuota de 1.240.970 pesos. Recuerden que este valor se genera por el crecimiento que hay cada año de este abono, ¿cierto? Y que se puede ver también aquí en el gráfico. Al momento de realizar ese abono, se generan también unos intereses dado el saldo anterior. Por lo tanto, se incrementa el saldo pasando de 21 millones a 25 millones. Pero ¿qué sucede en el año 13? La persona no realiza ningún abono, pero como ya tiene un saldo a favor de 25 millones aproximadamente, se van a generar unos intereses equivalentes al 13% de dicho saldo, lo cual para el periodo 13 estaríamos hablando de aproximadamente 3.284.000 pesos, los cuales serían directamente al saldo. Eso me genera un crecimiento cada año y al final tendremos un valor de 36.451.167 pesos. Veamos cuál es la pregunta que nos planteaba el enunciado para verificar que lo hayamos calculado. El enunciado dice, calcule el valor acumulado por esta persona si deja el dinero invertido al final del año 15. Efectivamente, entonces, en este caso, la respuesta sería 36.451.167 pesos. Muchas gracias.